En este video voy a explicar cómo se efectúa la sumatoria de fuerzas en un sistema físico. Para poder hacerlo me voy a apoyar en el ejemplo número 1 del tema de fricción que viene en los apuntes, en el cual nos dice que hay un pequeño bloque de madera que se va a mover sobre una superficie de cemento. ¿Ok? El problema ahí en los apuntes es muy sencillo, nos pide calcular el coeficiente de fricción, ahí no tiene mayor problema, simplemente voy a utilizar el mismo ejemplo para enseñarles cómo es que se calcula la sumatoria de fuerzas en un sistema físico. En este caso, este cuadro que tengo aquí está en el centro. Si pueden ver las líneas en color verde, en este sistema físico me voy a apoyar en un eje de coordenadas. Aquí, si pueden ver las líneas en color verde, voy a tener algo parecido al eje cartesiano. Aquí voy a tener en esta parte el eje X y en esta parte de aquí voy a tener el eje Y. ¿Ok? Entonces en el problema nos indican las fuerzas que se generan al momento de que se somete a una fuerza que es el peso propio del cubo de madera, que en este caso es de 20 newtons. Por lo tanto, se ejercen fuerzas que son recíprocas para que este cubo de madera no se esté deslizando, es decir, para que esté estático. Si ustedes gustan profundizar más en este tema, de dónde se origina la sumatoria de fuerzas, viene en el tema de estática de su libro de física. ¿Ok? Yo simplemente aquí voy a dar un repaso para poder explicar cómo este sistema físico nos ayuda a determinar los problemas que tienen que ver con coeficientes de fricción. Muy bien, entonces, ¿qué es lo importante en un sistema físico como estos? Como les decía yo, hay que mantener en equilibrio el sistema. Por lo tanto, lo mismo que haya en sentido positivo, debe de haber en sentido negativo. ¿A qué me refiero con sentido positivo y negativo? Okay. Igual que en el eje cartesiano, todas las fuerzas en el eje X que vayan hacia arriba, las vamos a considerar como positivas. Todas las fuerzas que vayan hacia la derecha en el eje Y, las voy a considerar como positivas. ¿Ok? Todas las fuerzas que vayan hacia abajo en el eje X, las voy a considerar como negativas. Todas las fuerzas que vayan hacia la izquierda en el eje Y, las voy a considerar negativas. ¿Ok? Y entonces aquí hago lo siguiente. Tengo que comprobar que la sumatoria de fuerzas sea igual con 0 para comprobar que este sistema está en equilibrio. Lo represento así con este símbolo de sumatoria de fuerzas en X igual con 0, y para ello hago lo siguiente. Analizo en X qué fuerzas tengo. En este caso tengo la fuerza normal que va hacia arriba y el peso propio del cubo de madera, que en este caso también es de 20 newtons. Por lo tanto, esta expresión quedaría. Voy a tener sumatoria de fuerzas en X. ¿Cuáles son las dos fuerzas que tengo en X? La fuerza hacia arriba, que en este caso está indicada con una letra N, a la que le voy a llamar normal. La fuerza hacia abajo, que está indicada con una letra P, que es el peso propio del cubo de madera en este caso. Entonces la sumatoria de fuerzas va a ser N menos P. Por lo tanto, de esta manera, si yo sustituyo los valores, tendría la fuerza que en este caso es N, menos la fuerza que en este caso es P, sería 20 menos 20, igual a 0. En X ya comprobé que está en equilibrio. Ahora tengo que comprobar el mismo procedimiento, pero en el eje Y. ¿Ok? Y lo voy a hacer aquí. ¿Ok? Como pueden ver, aquí ahora ya realicé la sumatoria de fuerzas, ahora en el eje Y. Nos dice que para comprobar que el sistema esté en equilibrio, se deben de cumplir estas fórmulas. La sumatoria de fuerzas en X debe ser igual a 0, ya lo comprobé hace un momento.
la sumatoria de fuerzas en Y debe ser igual a 0, y lo voy a comprobar. Tengo en este caso esta fuerza que va hacia la derecha, está representada por la letra F y vale 11 newtons y es positiva. Y del otro lado tengo una fuerza que va hacia la izquierda, que es una fuerza de reacción o fuerza resultante. Esta fuerza está denominada por las letras FME y es igual a 11 newtons. ¿Ok? Entonces sería F menos FME, sustituyo los valores y tendría que la sumatoria de fuerzas en Y es igual a 11 newtons, la fuerza F, menos FME, que también vale 11, por lo tanto la sumatoria de fuerzas es igual con 0. Y con estas fórmulas, de esta manera yo demuestro que el sistema está en equilibrio. ¿Ok? Este sistema físico que se usó para representar el cubo de madera y el suelo de concreto es la manera en cómo va a representarse que esté en equilibrio, es decir, que no se está moviendo. ¿Ok? ¿Cuándo es que empiezan a ponerse un poco interesantes estos problemas? Cuando, por ejemplo, las fuerzas a las que esté sometido, en este caso el cubo de madera, estén tal vez, por ejemplo, en lugar de que esté estático, ahora el problema me dice que se va a jalar con un ángulo o va a tener un empuje con cierto ángulo. Entonces es ahí cuando nosotros debemos aplicar trigonometría para poder descomponer esas fuerzas y tener todo en función de mi sistema de X y Y. ¿Ok? Por favor, todas las dudas y comentarios pueden escribirlas en el video para que yo las pueda ir respondiendo, y si no, de todas maneras en clase, cualquier duda las vamos a ir solventando. Ya lo saben, escríbanme sus dudas en el WhatsApp y yo los apoyo. ¿Ok? Muchas gracias.